Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el tranquilo pueblito de Harrison en Tennessee, enclavado en las colinas boscosas donde los ríos fluían lentamente al ritmo de los pájaros, la vida parecía tranquila, casi inmutable. Sin embargo, en el corazón de este paisaje bucólico, la familia Mitchell llevaba el peso de un silencio pesado, de un dolor invisible que se había instalado como una sombra persistente. Sarah Mitchell tenía 28 años, pero sus ojos ya mostraban las huellas de sus luchas y sacrificios. Madre soltera, crió sola a sus dos hijos Lucas y Emma en una pequeña casa de madera, no lejos del centro de la ciudad. Desde la repentina muerte de su esposo David 2 años antes, en un accidente de coche, Sarah vivió como en un estado de suspenso. La pérdida de David había dejado un enorme vacío en su hogar, un vacío que ni el tiempo ni las palabras parecían capaces de llenar. Cada mañana, Sarah se levantaba antes del amanecer, con el corazón apesadumbrado, pero con una voluntad firme. Se ponía su uniforme de enfermera y iba a trabajar al hospital local, donde pasaba largas horas atendiendo, vendando y tranquilizando a otras familias en apuros. A pesar del agotamiento físico y mental, mantenía una disciplina estricta, un ritmo fijo que le daba una sensación de control en medio de este caos interior. En casa, las responsabilidades la agobiaban con otra intensidad. Tenía que ser madre, padre, educadora y confidente a la vez. Luchó contra el cansancio y las dudas que a veces la asaltaban. ¿Soy lo suficientemente fuerte? ¿Serán felices mis hijos sin su padre? Su hijo mayor, Lucas a sus 7 años, era un niño tierno y de alma sensible. Parecía haber crecido demasiado rápido, asumiendo el papel de protector de su hermana pequeña, Emma, 4 años. Lucas era a menudo quien intentaba explicarle a Emma el mundo que ella no siempre percibía con claridad, quien la sacaba con delicadeza de su silencio. Emma, en cambio, era una niña misteriosa. Su pequeña y delicada figura parecía envuelta en una dulce soledad. Desde su nacimiento, Sarah había notado algo extraño. Emma nunca respondía cuando la llamaban por su nombre, no se sobresaltaba ante ruidos repentinos ni se reía a carcajadas cuando la familia cantaba junta. Su mirada, aunque intensa y profunda, a menudo se perdía en el vacío, como si viviera en un mundo secreto al que nadie más podía acceder. Preocupada, Sarah la llevó a varios especialistas con la esperanza de comprender qué le pasaba a su hija. El diagnóstico la impactó: Emma era sorda. Las palabras del médico resonaron en su cabeza durante un largo rato, fuertes y definitivas. Para Sarah, fue una lucha interna. El miedo, la incomprensión y la tristeza la abrumaban, pero tomó una decisión firme: nunca permitiría que su hija se sintiera aislada, nunca permitiría que este silencio se convirtiera en un muro entre ellas. Empezó a aprender lengua de señas, a leer y a buscar recursos, grupos de apoyo y escuelas especializadas. Cada día dedicaba tiempo a Emma, intentando abrir un camino hacia la comunicación, hacia la luz. Lucas, con su creciente madurez, se convirtió en un valioso aliado. Pasó horas aprendiendo de su madre, inventando gestos y animando con cariño a su hermana. No quería que Emma se sintiera diferente y se esforzó por demostrarle que el amor y la familia podían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, en el silencio de la casa, también había momentos de tensión. Fatiga, desánimo y, a veces, las frustraciones de los niños. Sarah a menudo sentía el peso de la soledad, incluso rodeada de ellos. Pero este amor inquebrantable le dio la fuerza para seguir adelante, paso a paso, hacia un futuro incierto pero esperanzador. Una tarde de verano, mientras el calor envolvía suavemente el pequeño pueblo de Harrison, Sarah caminaba a casa, con los hombros pesados por el cansancio tras un largo día en el hospital. El sol se ponía lentamente, proyectando una luz dorada sobre los árboles del parque cercano. Decidió tomarse un descanso, sentada en un banco a la sombra de un viejo roble, con la esperanza de encontrar un respiro antes de reunirse con sus hijos. Fue entonces cuando lo vio, un hombre sentado, con la guitarra apoyada sobre las rodillas, sus dedos acariciando suavemente las cuerdas en un murmullo melodioso. Parecía atemporal, con el rostro surcado por los años y la mirada impregnada de una dulzura poco común. Su cabello entrecano enmarcaba una sonrisa serena, casi misteriosa. El nombre de este hombre era James Parker, músico itinerante, había recorrido decenas de ciudades, tocando en bares, en la calle y, a veces, por causas más específicas.
Recientemente, había decidido establecerse en Harrison, atraído por la sencillez y la calidez de esta comunidad. Sarah observaba, intrigada, cómo James parecía dirigir su música no hacia el viento, sino hacia un pequeño grupo de niños que jugaban un poco más lejos. Entre ellos estaba su hija, Emma, quien siempre permanecía en un segundo plano, con la mirada fija en lo invisible. Lo que sorprendió a Sarah fue la mirada de James. No solo miraba a Emma, parecía comunicarse con ella en un lenguaje silencioso, comprendiendo la profundidad de su silencio, sus luchas invisibles. La música que tocaba no era solo para los oídos, vibraba en el aire, resonaba en los cuerpos, hablando un idioma que Sarah aún desconocía. Después de un momento, James se acercó a ella, colocando suavemente su guitarra contra el banco. «Hola, mi nombre es James», dijo con una voz tranquila y envolvente. Sarah respondió tímidamente, explicando la situación de Emma, su sordera y los esfuerzos que estaba haciendo para ayudarla. James escuchó atentamente y luego le confió algo que despertó su curiosidad. «He trabajado con niños sordos, Sarah. Sé que la música puede parecerles inaccesible, pero en realidad tiene un poder que pocos imaginan. No solo importa el sonido, sino también las vibraciones, los ritmos que perciben sus cuerpos. La música se convierte entonces en un puente, un lenguaje que se puede tocar y sentir». Sarah sintió un atisbo de esperanza. Aceptó, con cierta vacilación, dejar que James intentara comunicarse con Emma mediante este método. Al día siguiente, James llegó a casa con su guitarra. Sentado junto a Emma, colocó suavemente las cuerdas en el suelo, cerca de sus pies. Empezó a tocar acordes profundos y rítmicos, casi como un latido. Poco a poco, Emma pareció captar algo, sus dedos temblaron, su cuerpo se movió ligeramente y entonces una tímida sonrisa se dibujó en sus labios. James guió a Emma mediante gestos sencillos, combinando música con movimientos de manos, creando una especie de danza silenciosa. Lentamente, Emma imitó estos gestos, con una nueva luz en sus ojos. Por primera vez, pareció comunicarse de verdad, establecer una conexión profunda con el mundo que la rodeaba. Sarah, al presenciar esta transformación, sintió que una inmensa emoción la invadía, la revelación de que la música, lejos de ser una barrera, podía convertirse en la clave de un universo insospechado para su hija. Ese día, nació entre ellas un nuevo lenguaje, hecho de vibraciones, gestos y emociones compartidas. La música se convirtió en el puente mágico entre Emma y el mundo, abriendo la puerta a un futuro lleno de esperanza y posibilidades. A pesar del progreso inicial de Emma, el camino nunca fue fácil. En la pequeña comunidad de Harrison, donde todos se conocían, las miradas curiosas y a veces de desaprobación pesaban sobre Sarah. Algunos susurraban a sus espaldas, preguntándose por qué insistía tanto en esta diferencia, y algunos incluso llegaron a decir que la sordera de Emma era una maldición, una señal de anormalidad. Sarah oía estos juicios, estos prejuicios silenciados que circulaban como un veneno invisible. A veces, en el mercado o en la escuela, sentía las miradas furtivas, los susurros. Estos momentos ahondaban sus dudas. Un miedo sordo la atenazaba, ¿y si su hija nunca lograba encajar del todo? ¿Y si, a pesar de todo su amor y esfuerzos, Emma seguía condenada a un mundo aparte, lejos de los juegos ruidosos, las risas y las conversaciones cotidianas? Por la noche, Sarah solía despertar con el corazón apesadumbrado, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Cuestionaba su propio coraje y el de sus hijos. ¿Estaba preparada para afrontar esta batalla, por mucho que durara? Fue entonces cuando James se convirtió para ellos en mucho más que un simple músico. Su presencia constante y su infinita paciencia fueron como un faro en medio de la tormenta. Nunca juzgó ni minimizó las dificultades. Al contrario, celebraba cada pequeño paso adelante de Emma como una victoria, animándola con palabras tiernas y melodías reconfortantes. La música no es solo un sonido, Sarah, le decía a menudo. Es una energía, una vibración que une. Emma siente esa energía en su interior. Ya está hablando, solo que de forma diferente. Con este apoyo, Sarah fue encontrando la fuerza para superar sus dudas. Empezó a creer que la diferencia de Emma podía convertirse en una ventaja, una fortaleza. Invirtió aún más en su educación, recurriendo a profesores especializados, uniéndose a grupos para padres de niños sordos y buscando ampliar sus horizontes. Lucas, el hermano protector, jugó un papel crucial.
Fue el primer compañero de juegos de Emma, su intérprete del mundo. Juntos, inventaron juegos silenciosos, comunicándose con gestos y sonrisas. Lucas nunca había visto la sordera de su hermana como una discapacidad, sino como una característica que amaba profundamente. Con el paso de los meses, Emma floreció. Aprendió a expresar sus emociones, a soñar en voz alta mediante sus gestos y su sonrisa. Su rostro se iluminó con una alegría y una confianza renovadas. La culminación de este desarrollo se produjo con un concierto organizado por James en el ayuntamiento. Este evento, concebido como una celebración para la comunidad, reunió a músicos, familias y vecinos. Cuando James invitó a Emma a subir al escenario y actuar con él, un tierno silencio invadió la sala. Emma, vestida con un vestido sencillo pero elegante, se acercó con seguridad. Las luces la bañaron en un resplandor dorado, y entre los aplausos, sonrió, una sonrisa radiante de orgullo y libertad. Hizo vibrar la tierra con sus piececitos, guiada por la música, traduciendo en gestos lo que sus oídos no podían oír. Este momento suspendido fue un triunfo, el de una niña que rompió las barreras del silencio, el de una familia que había aprendido a ver más allá de las apariencias. De pie entre la multitud, Sara sintió que el corazón se le llenaba de emoción. Por fin comprendió que la normalidad no era más que un espejismo impuesto por la mirada ajena. La diferencia de Emma no era una debilidad, sino una fuerza luminosa que iluminaba sus vidas y las de todos aquellos dispuestos a abrir los ojos y el corazón. Habían pasado varios años desde aquel famoso concierto. El tiempo, con su benévola lentitud, había permitido que las semillas del coraje, el amor y la perseverancia florecieran plenamente en la vida de los Mitchell. Lo que antes no había sido más que una dolorosa rutina diaria, marcada por la pérdida, el silencio y las miradas pesadas, se había convertido en un hogar cálido, vibrante y luminoso. Emma, ya con 9 años, ya no era la niña encerrada en un mundo inaccesible. Hablaba, no con fluidez perfecta, pero sí con claridad, determinación y una sonrisa irresistible. Tras años de terapia, música y paciencia, había aprendido a modular su voz, a comprender los sonidos mediante vibraciones, a reconocer tonos mediante la memoria muscular y el sentimiento. Ella también cantaba, no con la técnica de una estrella, sino con una verdad pura y abrumadora. Su canto era un soplo de alma, una vibración de pura emoción. Cada nota que se atrevía a ofrecer al mundo llevaba la huella de su lucha, y la sala siempre se quedaba en silencio cuando Emma cantaba. No era tanto la música lo que la gente escuchaba, sino una historia, un milagro silencioso. Sara ella también había cambiado. Sus rasgos, antes cansados, se habían suavizado. Había recuperado la confianza, alzado la cabeza, redescubierto la profunda alegría de ser madre, esposa y compañera. Ya no estaba sola en sus batallas, Jaime se había convertido en mucho más que un músico pasajero, se había quedado, no solo en su casa, sino en sus vidas. Había aprendido a amar a Lucas como a su propio hijo, con respeto y bondad, y a apoyar a Sara sin jamás sofocarla. Su amor no era un fuego artificial, sino una llama suave y firme, forjada por las dificultades. Para Lucas se había convertido en un adolescente tranquilo y sereno, dotado de una sensibilidad poco común. Creció con esta historia como telón de fondo, y ésta lo había transformado en un joven empático y respetuoso con las diferencias. En la escuela, defendía a quienes eran ignorados y soñaba con ser logopeda o profesor de educación especial, porque había visto con sus propios ojos que una voz, incluso una voz silenciosa al principio, podía cambiar el mundo. La familia fusionada que ahora formaban no se parecía a ningún modelo tradicional. No los habían unido lazos convencionales, sino resiliencia, el amor y el deseo común de reconstruir juntos. Se habían convertido en un refugio el uno para el otro, un núcleo sólido en un mundo a veces inestable. Y su historia, inicialmente privada, poco a poco comenzó a irradiarse más allá de las paredes de su casa. El pequeño pueblo de Harrison, antaño murmurador y juez, había aprendido a escuchar. Lo que una vez fue fuente de malentendidos e inquietud se convirtió en símbolos locales. Se hablaba de Emma en la escuela, en las iglesias, en los cafés. Los mayores contaban historias de cómo una niña que antes era muda terminó cantando en el escenario, conmoviendo a todo el público. El viejo alcalde incluso grabó una cita de James en la madera del kiosco de música de Central Park. A veces basta con una vibración para derribar un muro. Esta historia se convirtió en una leyenda moderna,
contada a los recién llegados como una verdadera fábula, una promesa de que el amor, el arte y la paciencia pueden lograr lo imposible. Porque en el fondo, todo empezó con un encuentro casual en un parque, un hombre con una guitarra, una madre cansada y un niño silencioso. Nada sugería que, algún día, esta escena común y corriente se convertiría en el punto de partida de un milagro. Y ahora, en los días tranquilos de su vida cotidiana, Sarah a veces ve a Emma bailar bajo la luz de la sala de estar, a James afinar su guitarra, a Lucas leer un libro sobre trastornos del habla, y sabe, en el fondo, que su familia está exactamente donde debía estar. Un hogar nacido del caos, pero construido con puro amor.